todos, buenas a todas, esto es Telegrama Indie y hoy vamos a hacer una reseña sobre un libro de relatos de Delta Green. Antes de lanzarlos con el análisis de este libro de relatos, Alien Intelligence, de Bob Kruger y John Tynes, vamos a hablar un poco sobre Delta Green. Delta Green es una ambientación, un setting y ahora un juego ambientado en el mundo de la llamada de Chulu, pero en el que los jugadores encarnan a agentes de una agencia, una organización o un conjunto de organizaciones que de forma clandestina trabaja a la sombra del gobierno para enfrentarse a las fuerzas de los mitos. Viene a ser una mezcla entre un expediente X pasado de vueltas, más paranoico, más terrorífico, y los mitos de Tulu. Esta ambientación nació en 1992 de manos de John Tynes, que en una aventura que se publicó en Unspeakable Oath número 7, llamada Convergencia, una aventura que después se podía ver en el manual y también en otro juego llamado Invasores de los 90, ya se hablaba de que los personajes pertenecían a esta agencia y se esbozaba las características de esta organización, ¿no? Diciendo que su nombre derivaba de una casi leyenda entre agentes donde existía una credencial identificada con un triángulo verde que se ponía en aquellos documentos que hablaban de cosas extrañas. Delta Green es una de mis ambientaciones preferidas por su contenido, por los tropos y los temas que explora, y a nivel de juego también porque soluciona algo que en las aventuras tradicionales de la llamada del Chulu a veces era complicado, ¿no? Que era entender por qué los investigadores se lanzaban a esa investigación, ¿no? Por qué un grupo de amigos de un fallecido que van a su entierro en un pueblo acaban embarcados en una aventura y una investigación que pone en riesgo sus vidas, ¿no? Aquí directamente, para solucionar ese tema de la motivación, los personajes son miembros de esta agencia y eso hace todo mucho más fácil. Centrándonos ya en este libro de relatos llamado Alien Intelligence, os leeré lo que pone en su contraportada, ¿no? Estas 8 historias de horror cósmico y apocalipsis personal no han sido escritos para hacerte sentir seguro de tu lugar en el universo. Han sido escritos para perturbarte, para horrorizarte y para desafiar y hacerte dudar sobre tus nociones sobre la historia, la humanidad y la moral. Disfrútalo. Bueno, este libro, publicado en 1998 por Bob Kruger y John Tynes es uno de los fundadores de Delta Green, de los creadores de Delta Green, y Bob Kruger, su principal aportación es que animó y coordinó la publicación de esta y otras recopilaciones de ficción de Delta Green. Fue publicado en marzo de 1998. El libro original de Delta Green es de febrero del 97, así que desde un principio se notó, o Bob Kruger entendió, que el universo era lo suficientemente rico, lo suficientemente lleno de rincones y matices como para que se pudiesen crear relatos dentro de él, ¿no? Como harían, por ejemplo, pues cosas como El vampiro, ¿no? Que también tenía sus propias novelas. En este volumen, antes de los que son los relatos propiamente dichos, hay como tres pequeños capítulos introductorios. El primero de ellos es un microrelato que, bueno, además está hecho como escaneado de un informe encontrado, ¿no? O filtrado, que es como el testimonio, el final report del mayor general Reginald Fairfield, que, bueno, a algunos os puede sonar porque hay una página muy famosa ya desde hace mucho tiempo de Delta Green, que es Fairfield Project, donde se alojan, por ejemplo, el concurso anual de aventuras cortas, el Shotgun Escenarios. Pues bueno, creo que esa página hace referencia a este general Fairfield, que se supone que es uno de los fundadores de Delta Green. Este mismo relato también sale en el manual básico de Delta Green y, bueno, habla eso de uno de los miembros fundadores de Delta Green, el general Fairfield, y nos cuenta un poco la historia de Delta Green y su propia historia a la vez, pues en un tono desafiante de un hombre que ha luchado contra el apocalipsis y que se burla un poco de los enemigos
de Delta Green y de los ignorantes, la ignorante humanidad, ¿no?, que sobrevive sin conocer los secretos o los peligros que él lleva enfrentando durante todos estos años. Es una buena introducción y sirve para aquellos que no conocen Delta Green como para tener un primer bocado a la ambientación. Luego viene otra introducción del propio Bob Kruger, el editor de la antología, en el que cuenta cómo conoció Delta Green en el 94 y lo que le motivó a hacer esta recopilación de relatos. Y por último, como tercer capítulo introductorio, el propio John Tynes hace una introducción al mundo de Delta Green para aquellos que no lo conozcan, ¿eh? Y bueno, más o menos lo que viene a decir es eso, es como que Delta Green es una organización de organizaciones nacida en el ataque por parte de las fuerzas gubernamentales a la colonia de profundos en Innsmouth, en el arrecife del diablo, y cómo allí el gobierno fue consciente de que existían criaturas, fuerzas y entes que acechaban en los límites de la realidad y amenazaban la existencia de la propia humanidad. Eso fue a finales de los años 20 y cuenta como durante 4 décadas, hasta finales de los años 60, durante la Guerra Mundial, enfrentándose a las fuerzas ocultas de los nazis y durante esas 4 décadas en general luchando contra nuevas fuerzas que se descubrían asociadas a los mitos, esta organización, Delta Green, infiltrada o formando parte de diferentes organizaciones gubernamentales, se enfrentó a las fuerzas ocultas. Todo esto cambió en el año 1969, cuando una operación fallida en Camboya hizo que el gobierno decidiese cerrar oficialmente Delta Green, y sus miembros decidieron continuar la lucha en la clandestinidad, sabedores además de que dentro del propio gobierno existía una organización llamada Majestic 12 que había hecho un pacto con los extraterrestres y que era una de las razones por las que Delta Green se hubiese ilegalizado. Lo que hace es eso, que hasta los 90, que es donde se ambienta Delta Green en su edición original, pues estos agentes, aunque trabajen dentro de las organizaciones gubernamentales, pertenecen a Delta Green de una forma clandestina y tienen que trabajar de forma pues eso, soterrada, con subterfugios, con palabras clave, con llamadas con código encriptadas. Pues eso, es una organización dentro del gobierno pero clandestina. Y bueno, después de lo que es esta introducción al mundo de Delta Green, para aquellos que se acercasen a la recopilación de relatos sin conocer bien esta organización, pasa a lo que son los relatos en sí mismos, y que son los que yo os voy a comentar para contaros qué me han parecido y para que esto haga que os acerquéis a esta lectura o valoréis acercaros a esta lectura o a otras recopilaciones de Delta Green. Son 8 relatos y más o menos lo que voy a comentar de ellos pues es un poco lo que me han parecido, lo mejor, lo peor, hablar un poco de sus autores y mi nota personal, ¿vale? En la recopilación comienza con un relato llamado The Dark Above, escrito por John Tynes, que es uno de los fundadores de Delta Green, junto con sus 2 compañeros, que también tienen relatos en esta antología. Y bueno, lo que viene a contar es la historia de Stephanie Park, una empleada de la Agencia de Protección Ambiental, y del capitán de marina Forrest James, que los 2 son miembros de Delta Green, que tienen que investigar el nacimiento de un niño híbrido con agallas, o sea, un hijo de profundo y humana, en un asentamiento para personas sin hogar que hay en una playa contaminada en el norte de California, ¿vale? Un lugar, creo que se llama Superfund o algo así. Bueno, es eso, es como una playa donde ha habido un gran vertido de residuos tóxicos, bueno, más bien es eso, un cementerio de residuos tóxicos, y allí se han ido acercando personas sin hogar, creando una comunidad que se parece un poco a eso, a esa idea de pueblo endogámico, ¿no?, que tenía Lovecraft en sus relatos. Pues aquí viene a crear un lugar parecido, pero eso, como traído a los 90, ¿no?, donde en vez de la endogamia y el aislamiento, lo que produce ese retorcimiento de la comunidad es, bueno, eso, pues los desclasados, los expulsados por el sistema, ¿no?, los sin techo,
y la corrupción de la propia Tierra a través de las corporaciones y los residuos tóxicos. A ver, esta es la parte que más molona del relato, esa reactualización, ¿no?, de lo corrupto, de lo retorcido, llevándolo a los 90, al tema del ecologismo, que es muy también de la época. Y la verdad es que este lugar y esta comunidad, de la que te hace una descripción inicial muy detallada, molan mucho, ¿no? Te notas en el mismo lugar que un relato de Lovecraft, pero actualizado a los 90. Y después, lo que es el propio relato de la madre del niño y cómo cuenta cómo fue abordada por su amante profundo en esa playa y cómo tuvieron ese encuentro, pues también está bastante guay contado. A esto se suman además eso, el propio dilema moral, ¿no? Porque claro, Delta Green típicamente no entiende de negociaciones ni de medias tintas con las fuerzas ocultas, así que la misión de los agentes en principio sería matar a ese niño, ¿no? Y ahí hay un conflicto entre Stephanie y Forrest, que él defiende que hay que acabar con él y ella dice que quizá haya que darle una oportunidad. Porque además eso, bueno, se presenta al niño que con sus peculiaridades pues no deja de ser un recién nacido. Y hay un par de pasajes, por ejemplo, uno donde van a la playa y el niño se pone a cantar una canción de los profundos, que al estilo Kenny G pues puede hacer, claro, él puede hacer respiración continua, no tiene que tomar aliento y produce un efecto pues bastante perturbador, que conjuga muy bien, pues eso, con la idea de la inocencia de un niño, ¿no? Como cuando en las películas de terror se pone una canción infantil. Bueno, no os cuento el desenlace de la historia, pero deciros que hay elementos bastante interesantes y bastante molones. De hecho, eso, yo hasta le puse un 7, de las que más me gustó. Y bueno, así en la parte negativa, pues que eso, tiene algunos rasgos de los 90, en la caracterización sobre todo del personaje masculino de Forrest James. Tiene ahí un rollo torturado porque el tío era como un buzo de la Marina de Estados Unidos y tuvo un encuentro con los profundos y eso le ha dejado como un estrés postraumático. Y un poco lo caracteriza ese rollo como de hombre marcado por la desgracia. De hecho, tiene un episodio que da inicio al relato donde mientras está teniendo relaciones sexuales con una mujer en un motel le da como un ataque y acaba pues dándole una paliza a la mujer. No sé, es así un poco desagradable y un poco tampoco aporta mucho y es un poco cutrillo. Y también eso, además la Stephanie en un primer momento como que se ve fascinada un poco por esos rasgos de hombre maldito que también quedan un poco pochos, pero bueno, son un poco hijos de los 90. Este sería el primer relato. Para mí, de Dark Above, esa historia de profundos y residuos tóxicos, le doy un 7. El segundo relato, que está escrito por Dennis Detwiller, que es, bueno, una persona a la que admiro bastante, es el director de arte de Delta Green, el encargado de sus dibujos y no sé si de la maquetación, pero bueno, supongo que sí, que esté bastante inmiscuido en eso. Y bueno, aparte es un creador de muchos de los relatos e historias de Delta Green, puede considerarse uno de sus co-creadores, pues escribe un relato que se llama Drawing in Sand. ¿Qué nos cuenta Drawing in Sand? Pues bueno, es como un monólogo así en primera persona de un científico que trabajó para esta organización gubernamental que es como la oposición de Delta Green, la que ha hecho un pacto con los grises. Que bueno, de los grises aquí no se cuenta mucho más, pero bueno, los que lo habéis leído sabéis que los grises no son tan grises. Pero bueno, habla eso, de un científico que trabajó para Majestic 12 desde los años 40 y que trabajó con la nave recuperada de los grises, el rollo Roswell, con el piloto que también se recuperó de esa nave y como que investigó toda esta tecnología alienígena intentando comprenderla y adaptarla para conseguir eso, tecnología avanzada para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hace eso, como una crónica de él trabajando en esas instalaciones secretas. Todo suena mucho pues a relatos que hemos escuchado pues del Área 51. Lo que pasa es que aquí eso mola bastante porque se coge el punto de vista de un científico que verdaderamente está trabajando con tecnologías y conocimientos en el límite de la comprensión humana, ¿no? Y cómo eso pues lleva al límite a la persona en todos
los sentidos. Como esas fuerzas que están manejando son realmente peligrosas y apenas si logran rascar un mínimo de su naturaleza, de intentar comprenderlas, ¿no? Claro, es como una hormiga intentando entender a un ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuenta para que veamos lo peligrosas que son esas fuerzas, cuenta un episodio donde al descifrar una ecuación, de repente un objeto desarrolla una fuerza de 190 Gs y acaba con uno de los científicos, ¿no? O como la posibilidad de que los descubrimientos acaben volviendo locos a esos científicos hace que trabajen por parejas y los dos deban llevar un revólver en la cintura por si el otro muestra cualquier síntoma de locura para acabar con él, ¿no? Es un relato bastante interesante, pero se hace un poco monótono por el formato. Al final es un monólogo en primera persona. También es verdad que lo que te cuenta son cosas que ya has leído en el manual básico, entonces no te sorprende mucho. Y lo que es la parte filosófica de cómo el personaje alcanzando un nuevo estado de conciencia debido a los descubrimientos no está muy bien descrita, que ahí quizá hubiese habido más juego. A esta le puse un 6. Interesante por lo que cuenta, pero un poco aburrido. El tercero, en cambio, es uno de mis preferidos. Se llama Pnomus. Y está escrito por Ray Winninger, que bueno, era un trabajador de Wizards of the Coast, que trabajó estrechamente colaboró con Delta Green, y que nos trae este relato en el que se cuenta como un psiquiatra del FBI, Philip Jordan, visita a una joven actriz ingresada en una institución mental porque desapareció hace 5 años y ha aparecido hace unas semanas en una agencia postal totalmente desnuda y con una foto de su infancia en su mano, una foto donde se ve un 100 pies escalando por un alambre que ella sujeta con su mano cuando era niña. Al interrogarla, ella le hablará de que ellos ya se conocen, que han estado juntos en un extraño jardín, en una dimensión paralela, donde ambos estarán, porque se juega con el tema del tiempo, han estado cautivos mientras sus mentes eran reemplazadas por otros seres, ¿no? Bueno, aquí está hablando ahí como de la gran raza de Yid, ¿no? Y como secuestra mentes e individuos para ocupar sus cuerpos, aprender sobre civilizaciones y después los devuelve a sus cuerpos. Es muy interesante por alguno de los recursos que utiliza, que está relacionado con su título, Pnomus. Pnomus es una palabra que aparece en uno de los poemas que ella relata, que le llama la atención al psiquiatra desde el primer momento, intenta buscar su significado y se da cuenta de que el poema que ella ha relatado es un poema antiguo, perteneciente a Edgar Allan Poe del siglo XIX, y en cambio esa palabra fue inventada en el siglo XX, es como que no encaja. Y a la vez, cuando días después vuelve a leer ese poema, esa palabra ya no está. Lo que viene a contar a través de este juego es que el lenguaje sirve un poco de... El lenguaje a lo largo de toda la historia sirve un poco de sustrato de nuestra existencia y que cambios que se producen en el futuro se replican en el pasado. Esa idea de que, bueno, al estilo de Matadero 5, en el que la línea temporal es un todo y un fenómeno que ocurre en el futuro cambia toda la línea temporal, ¿no? Hay un retcon. No sé, mola bastante, le da un toque así onírico, bastante molón y se acerca a la idea del reemplazo de mentes de una forma bastante original. En la parte así que menos me ha molado es el que, bueno, no está muy relacionado con Delta Green, ¿no? El psiquiatra sí que pertenece al FBI, pero podría no pertenecer y el relato sería prácticamente igual. Pero bueno, merece la pena. Es un buen relato, más allá de estar relacionado con Delta Green o no. El cuarto relato, que se llama Climbing the South Mountain, otro de los que para mí un poco más flojos, está escrito por Bruce Bow, que bueno, es un colaborador de diferentes juegos de rol. Y
entró en contacto con Delta Green porque en la época de la fundación de Delta Green era además el administrador web del sitio de Delta Green, así que supongo que por ahí le conocieron. A este relato le puse un 5,5. Y bueno, lo que primero nos llama la atención de este relato es que está escrito en una especie de prosa poética, donde no está escrito en párrafos que van seguidos, sino que son todo frases con punto y aparte, una especie de versos libres. Y trata de la historia de Bai Bershi, un ciudadano chino que repasa primero la historia de su familia para luego hablar de cómo trabajó en el siglo XX como espía para el gobierno chino. El principal evento, más allá de la historia de su familia, es que cuando trabajaba en el siglo XX como espía del gobierno chino, halló y tuvo que interrogar a un miembro de Delta Green en un poblado de Camboya, ¿vale? Lo interroga, pues el testimonio de ese agente de Delta Green pues es una recopilación pues de delirios donde reconocemos los típicos IAs y Nyarlathotepes y cosas así, ¿no? Pero sea como sea, los habitantes del pueblo, cuando escuchan ese relato, deciden acabar con el agente de Delta Green y encarcelarle al protagonista. Aunque logra escapar, huye hacia el Himalaya y allí volverá a ser encarcelado, pero esta vez por los Migos. Y como se va viendo claramente a lo largo de la historia, está haciendo este relato desde dentro de uno de esos frascos de cristal, ¿no? Lo típico de los Migos. Su cerebro ha sido extraído, introducido en un bote de cristal y se comunican con él a través de tecnología, ¿no? A ver, lo que más me gustó de este relato fue ese tono así lírico, medio poético, sobre todo al inicio. Que tengamos el punto de vista de un ciudadano chino, ¿no? En el que habla de eventos relacionados con este país, de esta época. Pero bueno, digamos que el recurso este de cerebro dentro de una botella, contando su historia, ya está un poco manido, ¿no? Ya lo hemos visto en otros relatos y tampoco destaca mucho. Ya os digo, uno de los relatos que tampoco me llegó mucho. Por contrario, el que viene después, el relato número 5, que se llama Potential Recruit, es, creo que mi preferido, el que más nota le he puesto, un 7,5, o al menos uno de los mis preferidos, y está escrito por Greg Stoltz, que, bueno, es un personaje bastante famoso dentro de los juegos de rol en Estados Unidos, porque es uno de los creadores de Unknown Armies, ¿vale? Uno de los dos creadores, y también ha hecho cosas como Godlike, que es otro libro así de superhéroes, creo. Pero en Delta Green también tiene bastantes colaboraciones. De hecho, tiene una recopilación de aventuras que se llama Control Group, que es bastante molona. ¿De qué va este Potential Recruit? Pues, a ver, va de... Por un lado empieza con un agente del FBI, una forense, de estilo Scully, que se llama Rebecca Marks, que es miembro de Delta Green, que descubre el asesinato y mutilación de un... O sea, mientras estaba examinando un niño que fue asesinado y mutilado, un niño de 9 años, descubre que puede estar relacionado con una secta llamada La Hermandad, ¿vale? Esta secta de la Hermandad, a través de Delta Green, ella se entera de que de que dentro de esa agencia hay un agente encubierto, un agente que no pertenece a Delta Green, un agente del tesoro, llamado Henry Woolrich, que está infiltrado dentro de la secta, y desde Delta Green se le encarga que quizás pueda sondear a este Henry para que se una a Delta Green y les ayude a desbaratar esta secta. Por otro lado, mientras ella durante todo el relato ya intenta contactar con Henry Woolrich y va descubriendo cosas sobre la secta, tenemos el relato en primera persona de Henry Woolrich, que está infiltrado dentro de la secta con un nombre falso, y vamos viendo cómo poco a poco va entrando dentro de la secta. Y este proceso la verdad es que mola mogollón y se genera una muy buena sensación de miedo y de tensión, porque claro, ella va averiguando cosas sobre la secta mientras él parece estar siendo como casi abducido por la secta, ¿no? Empieza teniendo un control muy férreo sobre su identidad, sobre su tapadera, pero poco a poco la secta le va ganando, ¿no? Porque sí que está muy bien hecho. A ver, a mí el tema de las sectas es una cosa que me interesa bastante. Y sí que he visto bastantes programas sobre sectas y sobre las técnicas coercitivas que utilizan para atrapar a la gente, y en este relato pues reconoces muchas de ellas, ¿no? Pues eso, el uso de drogas, la bomba de amor, ¿no? Cuando todo el mundo te da lo que quieres, la extracción de secretos para chantajearte, el uso del sexo como herramienta así de atracción, el heisaje. Esto
se da mucho durante la historia y está muy bien contado en primera persona y ves bastante bien la evolución de cómo él poco a poco y sin querer va siendo atrapado por la secta. La parte que menos me gustó es que, bueno, al final la secta, que es una secta New Age, que mola bastante cuando lo representan como secta New Age, cuando se descubre que es una secta de Subnigurat, es un poco brusco y un poco típico, ¿no? Pues de repente desencadenan asesinatos rituales y encuentros sexuales raros con seres extraños, pero todo como un poco acelerado. Pero aún así, hasta llegar a ese final, la verdad es que es uno de los relatos que más me ha molado, ¿vale? Bueno, pues seguimos con el sexto relato, An Item of Mutual Interest, un objeto de interés mutuo, ¿no? Que bueno, este está escrito por Adam Scott Clancy, que es uno de los diseñadores, uno de los fundadores y creadores de Delta Green, uno de los que más aportó a la creación como de la mitología de Delta Green, y es el que se encarga del relato más directamente relacionado con una de las organizaciones originales de Delta Green, que es la Carotecnia, ¿no? Que es, bueno, se cuenta en Delta Green que los nazis tuvieron contacto con las fuerzas de los mitos y de la magia y que desarrollaron pues pues armas, tecnología, magia, pactos con entes de los mitos y que eso les hizo sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y mantenerse aún vigentes en los años 90 a través de una organización llamada Carotecnia. Este relato, ¿qué nos cuenta? Pues bueno, en teoría es como un diario rescatado de un ingeniero del Punto 103, que es una instalación submarina nazi bajo el hielo antártico durante la Segunda Guerra Mundial. Y en él, bueno, vamos viendo como trocitos de ese diario donde se nos cuenta pues las anotaciones de ese ingeniero durante los años de la guerra. Pues se habla de que las instalaciones forman parte de una excavación bajo el hielo, de una ciudad prehumana de los antiguos, y cómo van descubriendo pues diferentes características de esa ciudad, tecnología que encuentran, aparatos que encuentran. De lo que más mola es los aparatos o tecnología que van descubriendo. Por ejemplo, encuentran eso, una especie de artilugio generador, pero que solo funciona a través del sacrificio de sacrificios humanos, ¿no? Para conseguir energía. Eso mola bastante, ¿no? Va con el rollo de la magia del dolor que también encontramos en los libros de la lavandería, ¿no? De Charles Stross, creo que es. Eso me moló bastante. Pero el problema vuelve a ser un poco como el relato número 2, que al ser el formato del diario, en forma de extractos, bueno, se queda un poco soso, como que echas de menos personajes, interacción, continuidad. Se queda más como un capítulo de un libro de ambientación donde te cuentan cosas de lore que como un verdadero relato. Pero bueno, para quedarte con los dientes largos ahí, de querer saber más de los nazis y el ocultismo, está guay, ¿vale? Bueno, ya solo nos quedan dos. El siguiente es otro que también me gusta bastante, yo creo que es el segundo que más me gusta, que es Identity Crisis, Crisis de Identidad, que está escrito por Bob Kruger, que es el coordinador y editor de toda esta recopilación, que también es un escritor de ficción en general. Y bueno, se nota que está bastante bien escrito. Quizás le echaría en cara que aunque es bastante largo, mete igual demasiadas cosas, pero son bastante interesantes. Al final cuenta la historia de varios agentes que se encargan de luchar contra una facción de ghouls que está asesinando a camellos, porque son los renegados, esos ghouls, y se dedican a asesinar camellos porque se han vuelto adictos a la heroína. Entonces, bueno, asesinan camellos, se comen su carne y se quedan con su heroína. Y digamos que Delta Green ha hecho un pacto con otros ghouls tradicionalistas que están en contra de estas prácticas para hacer una emboscada a estos renegados. Entonces te cuenta eso, como Jin, que es un agente de Delta Green con un equipo SWAT, embosca a estos ghouls renegados y se da la particularidad de que ella es también una ghoul. Entró en contacto con un libro a través de un compañero y después de probar la carne humana, creo, sí, pues se convierte en ghoul, pero logra mantener el control sobre su mente y sigue siendo una agente del Green. La verdad es que es un personaje bastante molón. Y por otro lado tenemos otro personaje que se ve un poco envuelto en todo esto sin querer, que es Joe Stevens, un agente de homicidios que al principio se ve un poco mezclado en el tiroteo y más tarde acaba siendo, bueno, por un objeto que acaba en sus manos, siendo el encargado de embarcarse en un viaje hacia la Tierra de los Sueños, donde debe acabar con los 3 últimos renegados que han escapado.
Muy guay, la verdad. Este relato está muy molón, toda esa idea de que los ghouls funcionen con facciones, que haya tratos con los que se pueda llegar con ellos, toda la escena de la ciudad, del encuentro que tienen con un delegado de los ghouls, del propio operativo SWAT contra los renegados, es muy molón. Donde me falla, bueno, la propia historia de Jean y cómo se convirtió en ghoul, bueno, es un poco forzado que la cuente tan detalladamente, pero la verdad es que mola. Y lo que es un poco más pocho es el viaje a la Tierra de los Sueños, por dos razones. Por un lado, porque ya te conoces esa historia, si te has leído los suplementos de la historia de la Tierra de los Sueños, pues eso, los escalones, la hoguera, el bosque, los zogos, creo que se llamaban, las criaturas estas. Y por otro lado, porque la Tierra de los Sueños en general, al menos en el juego de rol, es un poco infantil. O bueno, tiene un aire así un poco de fantasía naif que no encaja muy bien con el resto del relato. Pero bueno, muy buena la historia de Identity Crisis, la verdad, muy recomendable. Y ya bueno, vamos a cerrar con la última, que es Operation Looking Glass, que le di un 7 también. Y aquí quien la escribe es uno de los ilustradores de Delta Green, que eso, colaboraba con la revista y también era maquetador e ilustrador. Y la verdad es que escribe un relato bastante molón. A este le di un 7. Y el formato viene a ser como el comité de debrief, el comité de análisis de lo que ha ocurrido después de una operación, ¿no? Esa operación Looking Glass, en la que se entrevista por parte del comité al mayor Greyman, que es el único superviviente de la operación. Y tiene un poco eso, formato de obra de teatro, donde vas viendo el diálogo entre el comité y Greyman. Y por otro lado, pequeños ya retazos contados de forma literaria de cosas que pasaron durante la operación. La operación es como... Se habla de que es en el año 69, en la selva colombiana, y hay un fenómeno de disrupción del espacio-tiempo al estilo de lo que ocurrió con el experimento Filadelfia en la Segunda Guerra Mundial, donde en teoría un barco fue teletransportado. Pues en principio eso, es una operación militar donde van 2 aviones con 2 equipos ahí de refuerzo por si uno falla porque el otro pueda conseguirlo, que se tienen que internar en esta especie de bola de disrupción dimensional en la selva para averiguar qué ocurre dentro. Y todo sale mal, ¿no? Todo se complica, pero bueno, aún así los supervivientes intentan llegar al centro, encuentran como cosas fuera de lugar y de tiempo que se mola mogollón. Lo único que al final se tuerce un poco porque meten ahí como un antiguo culto de Subnígurat en medio de la selva que no encaja mucho con lo que han contado. Y bueno, hace un poco al final, pero la verdad es que toda la parte en la que se habla del fenómeno espaciotemporal, toda la terminología militar, el desarrollo de las operaciones, cómo se va acercando el avión y las cosas empiezan a salir mal, mola un montón. Y lo único es eso, que es un poco pegote lo del final, una especie de no sé, ritual final así que no tiene mucho sentido. Y bueno, estos serían más o menos los 8, más o menos no, serían los 8 relatos que salen en esta antología, os recuerdo, es Alien Intelligence de Delta Green. Creo que está para vender en la propia página de Delta Green en formato digital y físico, mejor digital porque se nos va a salir carísimo. Y bueno, a ver, a Delta Green no le va mal, vende bastantes productos, ha tenido Kickstarters exitosos, así que tampoco os duela mucho buscarla por ahí porque sí que se puede descargar en formato digital y mira, oye, si os mola mucho después os la pilláis de verdad. Pues nada, hasta aquí, espero que os haya servido para haceros una idea de lo que ofrece esta antología y un poco para descubriros que existe todo este mundo de los relatos de Delta Green que yo hasta ahora no había visitado y después de haber leído esta antología creo que merecen la pena. Pues nada, chavales, chavalas, un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente Telegrama Territorio o Cementerio.